Ceci Flores destrozó su propia imagen ante todo México, y lo hizo sin que le temblara ni un poco la mano. Según fuentes cercanas al partido Somos México, la mujer que supuestamente prometió ante cámaras que jamás iba a tocar un cargo político, acaba de ser presentada de manera oficial como integrante del Consejo Consultivo de ese instituto, a unos pasos, según todo indica, de convertirse en legisladora plurinominal. Y si crees que eso ya es suficiente para sacudirte el domingo, espérate, porque esto apenas está arrancando. Si no quieres perderte ni un solo caso de estos, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque aquí vamos a seguir contando cada vez que alguien se quite la máscara frente a toda la nación. Lo que está pasando en este momento, mientras tú escuchas esto, es que varias piezas de un rompecabezas enorme están encajando al mismo tiempo, y todas apuntan en la misma dirección. Una activista que supuestamente dedicó su vida entera a buscar desaparecidos, aparece de pronto dentro de la estructura de un partido político con aplausos y gritos de bienvenida. Una gobernadora que, según sus propias declaraciones históricas, nunca perdonó el gasto suntuario de los gobiernos anteriores, aborda un vuelo en clase Premier rumbo a Madrid para celebrar su cumpleaños, mientras su estado supuestamente enfrenta presiones financieras reales. Dos diputadas de Morena se ríen en un podcast de los adultos mayores a los que supuestamente representan, y la sanción que reciben es tan suave que no les quita ni el salario ni el escaño. Y en paralelo, la Fiscalía General de la República desmantela pieza por pieza una red de huachicol fiscal vinculada a una empresa cuyo accionista mayoritario es un ex-gobernador panista. Todo en el mismo fin de semana. Todo con el mismo sabor. El de quienes dicen una cosa y hacen exactamente la contraria. Aquí lo vamos a revisar todo, sin proteger a nadie, porque o todos coludos o todos rabones. Y los que se indignan de forma selectiva también van a quedar expuestos. Hay algo que Ceci Flores supuestamente repitió en múltiples ocasiones y que, según diversas fuentes de cobertura mediática, quedó registrado tanto en entrevistas como en publicaciones en redes sociales a lo largo de varios años. Que ella jamás buscaría un cargo, que su única causa eran los desaparecidos, que meterse a la política sería traicionar directamente a las familias que confían en ella y que la siguen. Lo dijo así, con esas palabras o con palabras muy parecidas, en más de una ocasión y ante más de un micrófono. Era parte de su identidad pública. Era la razón por la que tanta gente le creyó. Y ahora resulta que, según información difundida por el propio Fernando Belaunzarán, operador visible del partido Somos México, Ceci Flores fue recibida con honores en el Consejo Nacional de ese instituto, con Acosta Naranjo presidiendo el acto en persona. Mis amigos, eso tiene un nombre muy específico en este país. Se llama voltear la cobija. Y si quieres que este tipo de contradicciones sigan teniendo la luz pública que merecen, suscríbete a este espacio, porque aquí no vamos a dejar de señalarlas por más incómodas que se pongan las cosas. La aclaración oficial llegó rápido, como siempre llegan estas cosas cuando el escándalo ya está en la calle y ya no se puede ignorar. Según lo publicado por Belaunzarán, Flores no es militante del partido, sino invitada al Consejo Consultivo. Una distinción que suena muy elegante, muy cuidada, muy construida para el consumo mediático. Pero el Consejo Consultivo de un partido político con registro oficial ante el INE es, guste o no guste, parte formal de la estructura de ese instituto. Y Somos México ya tiene ese registro. Ya es un partido reconocido. Entonces la pregunta que queda flotando en el aire, y que nadie en ese acto tuvo la valentía de responder con claridad, es esta. Si supuestamente no eres militante, ¿por qué te reciben con el grito de «no estás sola» dentro de un órgano de dirección nacional de ese partido? Porque aquí lo vemos claro. Ese grito no es un abrazo espontáneo entre amigos que se reencuentran. Es un grito de presentación política ante una sala llena de cuadros del partido. Lo que sigue, según todo indica, es una candidatura plurinominal al Congreso de la Unión.
Un hueso. Así de sencillo. Así de crudo. Y la ironía más amarga de todo esto es que las familias de desaparecidos que pusieron su fe en Ceci Flores como una voz externa al sistema podrían terminar descubriendo que esa voz ya forma parte del sistema mismo, con credencial y todo. Ahora bien, para entender por qué esto duele tanto, conviene recordar de dónde venía Ceci Flores y qué representaba para miles de personas en México. Fundó Madres Buscadoras de Sonora, una organización que, según sus propios registros, ha localizado cientos de fosas y cientos de cuerpos en terrenos que las autoridades supuestamente nunca revisaron con suficiente seriedad. Construyó su figura pública sobre la base de una premisa muy concreta, que ella no era política, que ella no buscaba poder, que ella solo buscaba a sus hijos y a los hijos de otras madres. Esa separación entre la activista y la clase política era precisamente lo que le daba credibilidad frente a una ciudadanía agotada de discursos vacíos. Era la razón por la que la gente la escuchaba cuando hablaba. Era la razón por la que su voz incomodaba a funcionarios y gobernadores. Y ahora esa misma figura, esa misma credibilidad construida durante años de trabajo en el campo y frente a las cámaras, aparece siendo utilizada como moneda de cambio dentro de la lógica de un partido político recién registrado que necesita caras conocidas para ganar espacios en el Congreso. Amigas y amigos, cuando el activo más valioso de una activista es su distancia del poder, y decide cambiar esa distancia por un asiento en una mesa partidista, algo fundamental se rompe. Y lo que se rompe no se pega fácilmente. Pero hay más que contar, y hay que contarlo completo, porque este fin de semana no fue monótono en ningún sentido. Mientras todo eso ocurría alrededor de Ceci Flores y Somos México, otra historia corría en paralelo con el mismo sabor agridulce de los discursos que no sobreviven el contacto con la realidad. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, cumplió 81 años el 7 de agosto. 3 días después de presentar su quinto informe de gobierno ante el Estado, que supuestamente le confió su administración, abordó el vuelo AM-21 de Aeroméxico desde la Ciudad de México con destino al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según información difundida por medios nacionales y respaldada por fotografías y videos captados tanto en el aeropuerto como durante el abordaje. La acompañaban, según esas mismas fuentes, su hermana Laura Sansores, actual presidenta del DIF estatal de Campeche, y al menos 2 personas más. El viaje se realizó en clase Premier. 11 horas de vuelo. Asientos reclinables tipo cama. Servicio de alimentos gourmet. Abordaje prioritario. Suscríbete a este espacio si quieres que casos como este no terminen enterrados bajo el siguiente ciclo de noticias, porque aquí los vamos a mantener vivos. El costo estimado de esos boletos, según cálculos publicados por medios especializados en tarifas aéreas durante temporada de verano, habría sido superior a 170,000 pesos en total para el grupo de viajeros. 170,000 pesos, en clase Premier, para ir a celebrar un cumpleaños en Madrid. Ahora bien, esto podría quedarse en el terreno de lo incómodo, de lo cuestionable, pero no necesariamente escandaloso, si no fuera por lo que Laida Sansores supuestamente decía hace aproximadamente 10 años. Hay un video de 2016, accesible en plataformas públicas, en el que ella, actuando entonces como senadora, confronta directamente al secretario de Educación del gobierno de Peña Nieto, le lanza preguntas sobre el costo de las reformas estructurales y acusa a ese gobierno de tener, según sus propias palabras parafraseadas, una vocación innata para hacer negocios con dinero del pueblo. Habla del gasto suntuario. Habla de la hipocresía de quienes predican austeridad para la gente, mientras ellos viajan en primera clase, con cargo al erario. Lo dice con indignación genuina. Lo dice mirando a la cámara. Lo dice como si fuera una verdad universal e irrefutable. Y aquí está la cita trampa que nadie puede ignorar.
Cuando la acusación que tú misma lanzaste con vehemencia desde el Senado cae exactamente sobre tu propio comportamiento 10 años después, eso ya no es solo una incongruencia política. Eso es un espejo hecho pedazos. Y ya lo sabes, los espejos rotos no mienten, simplemente muestran más ángulos de lo que hay detrás. La pregunta que queda suspendida en el aire, después de ver esas imágenes del 2016 y contrastarlas con las fotografías del aeropuerto de agosto de este año, es simple y demoledora. ¿Qué cambió entre la senadora que acusaba el gasto suntuario y la gobernadora que vuela en clase Premier a Madrid con su hermana del brazo? La respuesta, mis amigos, es que lo que cambió fue el lado del escritorio desde donde se toman las decisiones. Y ese cambio, al parecer, lo transforma todo. Hay un detalle adicional que conviene no perder de vista, porque habla de algo más profundo que un vuelo caro. Campeche, según reportes de medios locales y analistas del gasto público estatal, enfrenta presiones financieras reales en este momento. No es un estado que nada en recursos. Es un estado que depende en buena medida de transferencias federales y cuyos indicadores sociales en materia de acceso a servicios básicos no se encuentran precisamente en los primeros lugares de ningún ranking nacional. Esto no significa que una gobernadora no pueda celebrar su cumpleaños ni que deba pedir permiso para viajar. Significa que quien construyó su imagen pública sobre la denuncia del derroche ajeno tiene una responsabilidad particular con la coherencia de su propio comportamiento. Chico el saco, amigas y amigos. Muy chico el saco. Y este espacio seguirá siendo el lugar donde eso se diga sin rodeos. Suscríbete si no quieres que el próximo caso pase sin que te enteres. Pero hay más en este cuadro del fin de semana, y viene del Congreso poblano, y tiene un tono que resulta difícil de creer, aunque los videos estén ahí para quien quiera verlos. Nayeli Salvatori y Elvia Graciela Palomares Ramírez, diputadas locales de Morena, en el estado de Puebla, detonaron su propia reputación en un podcast al que ellas mismas pusieron el nombre, con bastante ironía para la ocasión, de Descasadas. El clip comenzó a circular desde el 21 de julio, pero explotó en redes sociales días después, cuando medios nacionales lo retomaron. En ese audio y video, ambas legisladoras hablaban de los adultos mayores con el tono de quien comenta algo gracioso, frente a una audiencia joven que supuestamente la sigue por su contenido. Decían, según lo reproducido ampliamente en medios y plataformas digitales, que los viejitos ya huelen diferente, que la piel cambia con la edad, de maneras que describían como algo desagradable, que ya se están pudriendo. Lo decían riéndose, lo decían como si fuera entretenimiento, lo decían siendo diputadas, lo decían mientras cobran un salario pagado con los impuestos de esos mismos adultos mayores que supuestamente representan en el Congreso local. Esto no es una opinión sacada de contexto ni una broma mal editada. Es un patrón. Y el patrón se entiende mejor cuando se revisa de dónde vienen estas dos personas, porque el origen, en política, siempre importa. Nayeli Salvatori, según su trayectoria pública documentada, trabajó como conductora y locutora en medios como Televisa y TV Azteca antes de dar el salto a la política. Construyó en TikTok un personaje de parodia conocido como La Señora de las Lomas, con el que ganó seguidores y visibilidad en redes sociales. Para ella, según todo indica, la política es en buena medida una extensión natural de su carrera como creadora de contenido. Un escenario más grande, con más audiencia y con un salario garantizado por ley. Graciela Palomares, por su parte, tiene una trayectoria que sola se cuenta. Pasó por el PRI, luego por el Partido Verde, después por Nueva Alianza, más tarde por Movimiento Ciudadano, donde intentó conseguir una candidatura para la gubernatura en 2023, no lo logró, y en 2024 llegó a Morena. Un recorrido por prácticamente todo el espectro del sistema de partidos mexicano, buscando en cada parada el lugar donde hubiera un hueso disponible. Y el hueso que encontró en Morena le dio un curul en el Congreso de Puebla. Justo el suficiente para hacer un podcast
donde se ríen de los abuelos de sus propios representados. Esas son las personas que supuestamente defienden tus intereses en el Congreso local. La sanción que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó fue la suspensión provisional de sus derechos partidistas. Provisional. Eso significa que si la resolución definitiva no llega con la fuerza suficiente, pueden seguir en sus cargos, pueden seguir cobrando, pueden seguir votando en el Congreso poblano sobre temas que afectan directamente a los adultos mayores y pueden volver a competir bajo las siglas de Morena en la siguiente elección. Una suspensión temporal para dos mujeres que en un podcast público, con su nombre y su cara, con sus cargos de representación popular encima, se burlaron de la vejez como si los adultos mayores fueran material para hacer contenido viral. Eso también tiene un nombre: impunidad con bata de morenista. Y si eso no te indigna, nada va a hacerlo. Y esto es lo que no se puede pasar por alto. La misma comisión que la sancionó les prohibió justificar sus expresiones como postura oficial de Morena, lo que quiere decir que el partido ya reconoce, aunque sea de manera implícita y en letra pequeña, que lo que dijeron no tiene defensa posible ni encuadre que lo salve. Pero en lugar de tomar una medida que tuviera consecuencias reales sobre su permanencia en el cargo, la suspendió temporalmente. Y mientras tanto, ellas siguen siendo diputadas, siguen con credencial, siguen con acceso al presupuesto, siguen con voz y voto en las sesiones del Congreso poblano. Y ahí está la pregunta incómoda que nadie está haciendo con suficiente volumen, ni en los pasillos de San Lázaro, ni en los edificios del Congreso de Puebla. Si Morena dice que los adultos mayores son su base y su prioridad histórica, ¿cómo es posible que quienes se burlan de ellos en público sigan teniendo un cargo bajo sus siglas con total tranquilidad? Esa pregunta merece una respuesta, y este espacio va a seguir haciéndola hasta que alguien la responda. Ahora viene la pieza que cierra el cuadro completo de este fin de semana, y que tiene un peso legal que las demás historias todavía no alcanzan. La Fiscalía General de la República detuvo a Guadalupe Hernández Hinojosa, identificada como apoderada legal de la empresa Ingemar, en la colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Ingemar es la empresa de la que Ernesto Rufo Appel, exgobernador de Baja California y figura histórica del PAN, es supuestamente accionista mayoritario. Según el comunicado oficial de la FGR, y según información publicada por medios de alcance nacional, esa empresa habría estado en el centro de una red de huachicol fiscal. Combustible transportado en ferrotanques desde los Estados Unidos hacia México, con declaraciones alteradas en las aduanas, facturas que supuestamente no reflejaban los volúmenes reales transportados, y una maquinaria financiera diseñada para que el dinero circulara sin dejar rastros claros ante las autoridades. Hernández Hinojosa habría sido la firmante autorizada en diversas cuentas bancarias vinculadas a la empresa, lo que según el Ministerio Público Federal le habría dado intervención directa en la administración financiera de toda esa operación. La audiencia inicial se realizó por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Ya está ante un juez federal con sede en el Altiplano. Y con su detención, la lista de personas detenidas y vinculadas a Ingemar crece de manera sostenida. Según fuentes judiciales citadas por medios nacionales, ya son varios los nombres que fueron a dar al tambo antes que ella. Entre ellos, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Luis Antonio Barrientos Juárez, Adriana Magali Bárcenas Guillén y José Merino Valdés Cuervo. El círculo se cierra. Cada madrugada cae alguien más. Y Rufo Appel, que según sus representantes legales, no administraba la empresa de manera directa y que por lo tanto no tendría responsabilidad operativa en lo que supuestamente ocurría dentro de ella, sigue siendo el accionista mayoritario de todo ese entramado. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien de ese círculo se quede sin argumento ni salida legal.
Lo que pasó este fin de semana tiene un nombre. Se llama impunidad con buena prensa. Y el único antídoto real que existe contra eso es que cada vez más gente sepa con exactitud lo que está pasando. Con nombres, con fechas, con videos y con las palabras que ellos mismos dijeron antes de que les cambiara la conveniencia. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que seguirá habiendo. Y esto no se les va a olvidar.